Capítulo 17. La tormenta en el bosque. El informe de Itachi llegó a la oficina del Hokage con la contundencia de un veredicto. Hiruzen leyó el resumen escrito, una versión más edulcorada de su conversación, pero que conservaba la misma esencia escalofriante. El chico era un aliado condicional, sujeto a la lógica, no a la lealtad. Eso bastaba. Lo utilizó como arma política. En la siguiente reunión del consejo, cuando un anciano interino planteó la solicitud de la dirección de logística, Hiruzen dejó de lado su postura. La evaluación ya se ha realizado, declaró con voz firme, sin dar cabida a discusión. Por Uchiha Itachi, a petición mía. Sus conclusiones indican que el sujeto se encuentra en una fase crítica de desarrollo autodirigido. Separarlo de su entorno estructurado actual sería contraproducente y supondría un riesgo inaceptable de regresión. La solicitud queda denegada. La sala quedó atónita. Involucrar al prodigio Uchiha fue una jugada maestra. Le dio a la decisión un aire de imparcialidad y rigor. También advirtió sutilmente a Danz que actuar contra el Jinchuriki significaría ahora enfrentarse al activo más valioso de los Uchiha, una complicación que incluso la raíz dudaría en provocar. La solicitud quedó aplazada indefinidamente. La amenaza inmediata pareció desvanecerse. Fue una ilusión. En la oscuridad de raíz, Danz recibió la noticia no con ira, sino con fría resignación. Sarutobi había jugado bien sus cartas. Utilizar al chico Uchiha fue una jugada astuta. Le dio tiempo y le proporcionó una cobertura burocrática. Pero Danz no necesitaba burocracia. Él se manejaba con realidades concretas. El Hokage cree haber conseguido una prórroga, dijo Danz a sus dos agentes de mayor confianza, F y Torune, que permanecían inmóviles ante él. Cree que puede esperar a Jiraiya. Cree que el desarrollo del niño es algo que debe cultivarse. Su único ojo brilló en la penumbra. Confunde el inminente trueno con una nube pasajera. El tiempo de observación ha terminado. El riesgo de que el activo se desarrolle más allá de cualquier forma de contención segura crece día a día. Actuaremos antes de que Jiraiya regrese. Desplegó un mapa. La solicitud oficial ha sido denegada, pero el sujeto sigue bajo la tutela del Estado. Una emergencia médica prevalece sobre todas las órdenes administrativas. Lo sacarán del orfanato esta noche. Utilicen el protocolo estándar de fluctuación peligrosa de chakra. El guardia Ambu será neutralizado preventivamente con métodos no letales. Lo llevarán a las instalaciones del bosque Okiri. Allí los esperaré con el equipo de sellado. Observó a sus agentes, cuyas voluntades estaban completamente supeditadas a la suya. No se debe dañar al niño. Es de inmenso valor. Pero su mente consciente es un riesgo. En Okiri, le aplicaremos el sello del hexagrama. Se convertirá en lo que siempre estuvo destinado a ser, un recipiente estable y silencioso. Un arma perfecta. El sentir del Hokage será una simple nota a pie de página en la historia de la seguridad de Konoha. Se dio la orden. La tormenta estaba prevista. Naruto desconocía la reunión del consejo. Pero sus sistemas estaban diseñados para detectar cambios de presión. El bloqueo de intención zumbaba a un nivel constante e inconsciente. La retirada de la amenaza burocrática inmediata, en lugar de calmar el ambiente, había creado un vacío. Y la naturaleza, como sabía por sus pergaminos, aborrecía el vacío. Esa noche, mientras practicaba el perfeccionamiento de su filtración de chakra, tratando de aislar una sola partícula estable de la energía de Kurama sin el agotamiento catalítico, una nueva alerta apareció en su mente. Notificación del sistema. Se detectó una brecha en el perímetro. 2 firmas de chakra. Velocidad. Alta. Sigilo. Superlativo. Protocolo. No es Ambu. No es Uchiha. Coincidencia de firma. Operativos raíz, élite. Evaluación de la amenaza. Crítica. Inferencia. Extracción encubierta inminente. No había miedo. Solo una rápida y vertiginosa serie de cálculos en la cámara de análisis. El guardia Ambu, el reemplazo de Tengu, estaba apostado a 50 metros al noroeste, en la azotea. Los agentes de la raíz se aproximaban desde el sur y el este, avanzando para rodear el edificio. Su chakra estaba suprimido, pero su intención era un escalofriante y concentrado rayo de determinación. No asesinar. Capturar. Así pues, el viejo halcón de guerra finalmente pierde la paciencia. La voz de Kurama era un gruñido bajo, pero teñido de algo más. Expectación. Envía a sus perros mejor entrenados a buscar al cachorro de zorro. Opciones, pensó Naruto, mientras su cuerpo ya se ponía en movimiento. Guardó sus preciados pergaminos en un escondite bajo una tabla suelta del suelo.
El peine de sándalo fue a parar al pliegue interior de su yukata gris oscuro. Opción 1. Cumplimiento. Permitir la extracción. Probabilidad de contención / neutralización exitosa en el destino. 99%. Opción 2. Resistir en el lugar. Enfrentarse a 2 miembros de la élite de raíces en un espacio confinado. Probabilidad de supervivencia del huésped. 2%. Opción 3. Evasión. Romper la contención. Utilizar el conocimiento superior del terreno local y la adherencia a los chakras. Probabilidad de supervivencia. 38%. Consecuencias. Convertirse en fugitivo dentro de la zona de fuego. La opción primera el olvido. La opción 2 era el suicidio. La opción 3 era la única función con una probabilidad no nula de preservar la integridad operativa. Él eligió la opción 3. Justo cuando las figuras silenciosas y enmascaradas de F y Torune aparecieron simultáneamente en su ventana y puerta, Naruto se movió. No corrió hacia ellos. Corrió hacia arriba. Con una oleada de chakra, se adhirió al techo justo encima de su cama, comprimiéndose hasta convertirse en la sombra más profunda de la esquina. F, entrando por la ventana, vio la habitación vacía. Sus sentidos se agudizaron. Arriba. Siseó. Fue el retraso que Naruto necesitaba. Cuando Torune irrumpió por la puerta, Naruto cayó, no al suelo, sino sobre la espalda de Torune. Sus pequeños pies tocaron la espalda por una fracción de segundo antes de impulsarse con todas sus fuerzas, usando a la gente como trampolín para salir disparado por la ventana ahora abierta. No fue un ataque. Fue una maniobra de desplazamiento. Sorprendentemente, funcionó. La audacia y la velocidad del niño, al usar un Root Elite como plataforma, rompieron su ritmo durante medio segundo crucial. Naruto impactó de pie contra la pared exterior del orfanato, con su chakra a punto de adherirse, e inmediatamente comenzó a correr de lado por la superficie vertical, una mancha pálida contra la madera oscura. No se dirigía al suelo, sino a los tejados, al laberinto de chimeneas y frontones que había cartografiado en sus excursiones nocturnas. Equipo de persecución Delta. Ordenó F con voz fría. Salieron tras él, silenciosos y con una velocidad aterradora. Actualización del sistema. Protocolo de evasión activo. Objetivo. Bosque de Okiri, instalación Root conocida. Evítelo a toda costa. Ruta alternativa. El bosque profundo al sur del campo de entrenamiento 3. Naruto llevó su pequeño cuerpo al límite. Su adherencia al chakra era impecable, permitiéndole tomar atajos imposibles, escalar paredes verticales, cruzar abismos y trepar por los tejados con una gracia simiesca. Pero sus pequeñas piernas no eran rival para el shinobi adulto que lo perseguía. La distancia se acortaba. Sintió una ráfaga de aire. Una aguja senbon, con la punta impregnada de un potente sedante, se clavó en la teja a 1 centímetro de su mano. Un disparo de advertencia. El siguiente no fallaría. Necesitaba aprovechar el terreno. Se dejó caer desde los tejados a un callejón estrecho y mugriento. Su ropa oscura le permitía camuflarse en la penumbra. Podía oír sus pasos sigilosos a sus espaldas. Era rápido, pero ellos eran más rápidos. Era astuto, pero ellos eran profesionales. Te acorralan, observó Kurama. Como lobos que arrinconan a un ciervo contra un precipicio. Tu bosque es su trampa. Ya lo sé, pensó Naruto, con la mente a 1000 por hora. Necesitaba cambiar las reglas del juego. No podía escapar de ellos. No podía luchar contra ellos. Tenía que cambiar el rumbo de la batalla. Al salir del callejón a una callejuela desierta que conducía a la muralla del pueblo, tomó una decisión. Dejó de correr. Se giró para encarar a los 2 agentes que emergían de las sombras, bloqueando su camino y su retirada. Se quedó allí, pequeño y aparentemente indefenso, con el pelo largo y despeinado por la carrera y el pecho agitado. Parecía un niño acorralado. F se acercó, con un sello de contención brillando en la palma de su mano. La lucha es innecesaria. No sufrirás daño. Ven en silencio. Naruto lo miró, luego a Torune. Lentamente alzó las manos, como en señal de rendición. Después, las juntó formando un sello manual preciso y decidido. No era el sello de un jutsu que conociera. Era el sello que había visto en los pergaminos, el marco teórico de un destello de chakra básico, un jutsu utilizado para pedir ayuda a grandes distancias, que requiere un gran y contundente gasto de energía. Los ojos de F se abrieron de par en par tras su máscara. Deténganlo. Alertará a todo él. Pero Naruto no intentaba hacer ninguna señal. Intentaba algo mucho más específico.
Metió la mano en su interior, más allá de sus propios canales de chakra, hasta el océano turbulento y lleno de odio que se escondía tras el sello. No intentó controlarlo. No intentó filtrarlo. Simplemente, lo tocó. Como encender una cerilla cerca de una fuga de gas. Y concentró todo el torrente furioso de esa conexión no en una llamarada, sino en la única y estridente orden mental que dirigió a los dos guardias Ambu que sabía que estaban inconscientes cerca, a los pocos chunin de la guardia nocturna en las murallas, a cualquier ninja sensor en un radio de media milla. Dolor. No era su dolor. Era el de Kurama. Siglos de prisión, traición y rabia. Una explosión psíquica de maldad pura e inalterada, canalizada a través de su voluntad y lanzada a la noche como una estrella negra que se convierte en supernova. Por una fracción de segundo, el mundo que rodeaba a Naruto se desvaneció en una silenciosa e invisible explosión de odio. Ni luz. Ni sonido. Solo una ola de náuseas psíquicas, miedo primigenio y una agonía abrasadora e irracional que inundó la zona. F y Torune, a pesar de su élite, tropezaron, agarrándose la cabeza. Su refinado control del chakra se hizo añicos ante el ataque. Las ventanas vibraron en sus marcos. Perros a lo lejos comenzaron a aullar. En el cuartel general de Ambu, un sensor se despertó de golpe, con la nariz sangrando. Firma de Biju. Débil, localizada. Sector 7. Naruto no esperó. En cuanto los agentes de la raíz se tambalearon, volvió a moverse, un rayo silencioso que se dirigió hacia una pequeña rejilla de drenaje que conducía bajo la muralla de la aldea. Era su vía de escape planeada, demasiado pequeña para un hombre adulto. Pero había calculado mal el precio. Mientras corría, un torrente de chakra rojo y ardiente, agitado por su provocación deliberada, recorrió su cuerpo, sorteando sus cuidadosos filtros. Era como beber lava. Le ardían las venas. Su visión se tiñó de carmesí. El bloqueo de intención parpadeó y se extinguió ante el ataque interno. Tonto. El rugido de Kurama resonó ahora en su cráneo, triunfante y furioso. ¿Abres la puerta y crees que puedes dirigir la inundación? Tú eres el río. Llegó hasta la rejilla, con lágrimas de dolor corriendo por sus ojos azules, que ahora brillaban con un tenue resplandor rojo. La abrió de golpe y se precipitó a la oscuridad maloliente del túnel de desagüe justo cuando F, sacudiéndose el shock psíquico, se abalanzó sobre él. Un kunai rozó la piedra donde había estado su pie. Naruto gateó, luego corrió, en la oscuridad absoluta, guiado únicamente por el recuerdo de los mapas de drenaje que había estudiado. Detrás de él, podía oír los gritos reales ahora, de los shinobi de Konoha que convergían en el sector. La alarma había sonado. No se trataba de una extracción limpia y encubierta, sino de un incidente ruidoso y plagado de Biju. Había cambiado las reglas del juego. Había transformado el ataque quirúrgico de Dance en una crisis pública. Pero el precio lo consumía por dentro. El chakra del zorro, antes un hilo que lograba controlar, ahora era un fuego incontrolable en sus anillos. Podía sentirlo tensándose contra el sello de los 8 trigramas, recorriendo sus caminos. Salió tambaleándose del túnel, adentrándose en el aire frío del bosque más allá del muro. Libertad. Pero estaba profundamente comprometido. Las alertas del sistema eran un frenético desfile de texto rojo en su mente, advirtiéndole sobre el estrés de las focas y la degradación celular. Había escapado de Roth. Pero estaba solo, herido y resplandeciente con el chakra inestable de los Bijulu en la inmensidad del país del fuego, con todos los sensores de Konoha alertados de una brecha de contención. La tormenta no se acercaba. Él estaba en el ojo del huracán. El bosque era una catedral de oscuridad y dolor. Naruto se tambaleaba entre troncos milenarios, cada respiración entrecortada y ardiente. El mundo estaba cubierto por una neblina carmesí, no por sus ojos, sino por el chakra puro e incontrolable que se abría paso a través de sus vías neuronales. El sistema era una pared roja frenética y descontrolada en su mente. Alerta crítica. Saturación del chakra Bijulu al 27% y en aumento. Integridad del sello. 92%, 91%, advertencia. Daño celular del huésped detectado. Inflamación de la espiral del chakra. Sobrecarga neural. Se recomienda la supresión inmediata del chakra y atención médica. Las recomendaciones eran inútiles. No tenía supresores. No tenía médico. Solo la tierra fría, los árboles opresivos y la bestia que rugía en sus entrañas, cuyo poder ahora fluía a través de grietas que él mismo había abierto deliberadamente. ¿Este es tu control? La voz de Kurama ya no era un pensamiento. Era el entorno, el rugido del fuego en su sangre.
Ruegas por una chispa y te quejas cuando el bosque arde. Tú eres el bosque. Naruto no tenía la concentración suficiente para discutir. Sobrevivir era una sucesión de problemas. Primer problema: contener la fuga de energía. Se desplomó contra una raíz gruesa, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Obligó a su mente a entrar en la cámara de análisis, superando el dolor. El esquema del sello resplandeció, los nodos críticos destellaron en ámbar. El chakra del zorro no solo se filtraba, se desbordaba, siguiendo el nuevo y ensanchado canal que había creado. Su trabajo anterior en el protección de intenciones le proporcionó un plan desesperado. No podía repeler la energía, pero podía intentar redirigirla. Imaginó no una represa, sino un aliviadero. Usando los últimos vestigios de su voluntad, comenzó a reescribir mentalmente la estructura de mando alrededor del punto de ruptura del sello. No contener, sino ciclo. Visualizó cómo el violento chakra rojo era extraído de su núcleo, canalizado a través de un doloroso y rudimentario circuito en sus canales periféricos, alejándose de sus órganos vitales y siendo forzado de vuelta a la entrada del sello, un tortuoso y continuo circuito. Un bucle de retroalimentación de agonía para evitar una explosión catastrófica. Era como practicarse una cirugía a corazón abierto con su propia mente como bisturí. Gritó, un sonido crudo y silencioso perdido en el bosque, mientras la energía extraña raspaba sus vías ya inflamadas. Pero el aumento exponencial de la saturación disminuyó. La alerta del sistema cambió. Saturación del chakra Biju. Estabilizándose al 31%. Integridad del sello al 90%. Protocolo de emergencia contención dolorosa activado. Signos vitales del huésped. Críticos pero estables. Estaba vivo. Estaba contenido. Por ahora. Pero era un faro. La explosión psíquica y el posterior estallido de chakra habrían convertido este sector del bosque en un objetivo para todos los sensores de Konoha. Tenía que moverse. Segundo problema: evadir la persecución. Intentó ponerse de pie. Sus piernas cedieron. El desgaste físico y mental fue absoluto. En lugar de eso, gateó, usando sus manos y la adhesión de su chakra para arrastrar su maltrecho cuerpo a través de la maleza, buscando la parte más profunda y enmarañada del bosque, donde los grandes árboles pudieran ocultar su firma. Cada movimiento le provocaba nuevas punzadas de dolor en sus músculos quemados. Su impoluto yukata gris oscuro estaba desgarrado y manchado de tierra y sudor. En Konoha, el caos era algo controlado y silencioso. Hiruzen Sarutobi permanecía en la azotea, con el rostro impasible, dominando el sector 7. Abajo, los Anbu y los ninjas rastreadores se movían con determinación letal. Los dos guardias Anbu incapacitados habían sido reanimados, describiendo un destello de velocidad sobrehumana seguido de un ataque psíquico de puro odio. Los agentes de la raíz, F y Torune, se habían desvanecido en el instante en que llegaron las fuerzas de Konoha, fundiéndose con la sombra de Danz. Tengu se arrodilló ante él. El sendero conduce al bosque del sur, señor tercero. La firma de chakra es confusa. Una poderosa resonancia de Biju, que ya se está desvaneciendo, se superpone a una angustia extrema. Está herido. Se mueve, pero no con rapidez. Los nudillos de Hiruzen estaban blancos de tanto golpear su bastón. Danz se había movido. Y el chico, acorralado, había hecho lo único que podía. Había roto el tablero de juego. Había usado al zorro como elemento disuasorio, convirtiendo una extracción encubierta en un incidente de seguridad que obligó a Hiruzen a actuar. Fue una jugada brutal, brillante y desesperada. Encuéntrenlo, ordenó Hiruzen con voz fría. Antes de que lo haga nadie más. Equipo médico en alerta. Debe ser protegido y rescatado. Usen la coartada. Un accidente durante un entrenamiento con un ejercicio de chakra volátil. Cualquier agente de la raíz que encuentren debe ser disuadido. Con suma severidad. Entendido. Tengu desapareció. Hiruzen miró hacia el lejano monumento de los Hokage. El rostro de Minato se mostraba sereno a la luz de la luna. Tu hijo libra una guerra en la oscuridad, Minato. Y su primera arma fue su propio dolor. En la oscura sala del consejo de Root, Danz recibió el informe. Su expresión no cambió. El sujeto inició una liberación incontrolada de chakra Biju como medida defensiva. Los agentes se vieron obligados a retirarse para evitar una brecha de contención total y la exposición del sujeto. El sujeto está herido y ha huido al bosque del sur. Las fuerzas de Konoha se están movilizando. Un error de cálculo, dijo Danz con voz inexpresiva. Se subestimó la reactividad del individuo. No se tuvo en cuenta su disposición a autodestruirse para evitar ser capturado.
Ahora lo veía con claridad. La fría lógica del niño se extendía a su propia seguridad. Preferiría consumirse antes que ser capturado. Una variable peligrosa e impredecible. El Hokage lo recuperará. Jiraiya llegará. La oportunidad de una contención total se ha esfumado. Hizo una pausa, analizando el nuevo escenario. Cambiamos de objetivos. El sello del hexagrama ahora es secundario. Objetivo principal. Asegurar que el activo no caiga bajo la influencia exclusiva de Jiraiya o el Hokage. Debemos obtener ventaja. Se dirigió a otro agente. La médica, Higao. Ha establecido una conexión. Aíslenla. Interróguenla. Averigüen qué sabe, qué ha visto. Podría ser una herramienta para influir en el comportamiento de la nave cuando sea rescatada. La operación no fue un fracaso. Fue una transición a una nueva fase de colaboración, más compleja. Naruto no sabía cuánto había avanzado arrastrándose. ¿Una hora? ¿2? El tiempo se había desvanecido en una bruma de dolor y el esfuerzo implacable y agotador por mantener su ciclo de contención de emergencia. El suelo del bosque estaba frío. Los sonidos de la persecución, gritos lejanos, el crujir de las hojas, parecían venir de todas direcciones y luego desvanecerse. Encontró un hueco en la base de un cedro gigante cubierto de musgo, un espacio formado por sus raíces extendidas. Era un refugio natural. Se arrastró hasta allí, acurrucándose en posición fetal. El movimiento físico cesó. El dolor persistió. Solo en la oscuridad, con el único rugido del fuego en sus venas y los fríos diagnósticos del sistema como compañía, algo en la arquitectura meticulosamente dividida de su mente, se quebró. No era la cámara de análisis. Esa permanecía intacta. Tampoco el buffer sensorial. Era la partición silenciosa y sin nombre donde, sin darse cuenta, había almacenado los datos anómalos. La calidez de las manos de Higao sobre su cabello, el peso del peine de sándalo, la mirada cansada del Hokage ofreciéndole un pergamino. Los datos de la bondad. La lógica que las había presentado como herramientas útiles y transacciones eficientes ahora sonaba vacía ante la cruda y primigenia realidad de su sufrimiento. Las herramientas no lo habían salvado. Las transacciones no lo habían protegido. Estaba solo, destrozado y ardiendo, y lo único que había respondido a su llamado era el odio del demonio que albergaba. Se le escapó un sonido. No un grito de dolor, sino un jadeo silencioso y tembloroso. Era el sonido de un niño de 3 años, finalmente vencido. La rabia que sentía en las entrañas pareció detenerse. El torrente de insultos como tonto. Y débil. Se calmó. Por un largo instante, solo quedó la terrible realidad compartida de su sufrimiento mutuo. El recipiente abrasado por su contenido, el contenido eternamente ligado al recipiente. El dolor. El concepto que lo invadió no era despectivo. Era observacional. Casi familiar. Canalizaste mi odio. Lo usaste como arma. Ahora pagas las consecuencias. Era la única variable que podía modificar, pensó Naruto, con las palabras mentales débiles y forzadas. No cambiaste nada. Lo revelaste todo. A ellos. A mí. Una pausa. Tu control es como un niño que intenta contener la marea con una taza. Tiraste del agua con furia y ahora te ahogas. Ya no había acusaciones. Solo una cruda verdad compartida. Ambos eran prisioneros. Naruto, del temor de la aldea y de las intrigas de Danz. Kurama, del sello y del frágil cuerpo de Naruto. En este instante de ruina mutua, la jerarquía entre carcelero y prisionero se desdibujó en un ruido sin sentido. El protocolo de contención se mantiene, informó Naruto, como si se dirigiera a un compañero ingeniero en un proyecto fallido. Pero está degradando mis sistemas. Duración estimada de la funcionalidad. 8 horas. Entonces tienes 8 horas antes de que tu mente o tu cuerpo fallen, y ambos dejemos de funcionar. El silencio volvió a reinar, pero era un silencio diferente. No hostil. No resignado. Un silencio táctico entre dos entidades heridas en una trinchera. La mano de Naruto tanteó su pecho. Sus dedos, temblorosos, encontraron el pliegue interior de su yukata desgarrada. Se cerraron alrededor de la forma suave y familiar del peine de sándalo. Lo sacó, sujetándolo con la palma sucia y raspada. Era una herramienta. Pero en esta oscuridad, su propósito se sentía diferente. Era un punto de referencia. Una coordenada de un mundo de orden, ahora increíblemente lejano. No tenía fuerzas para peinarse. Simplemente se sujetaba el pelo, concentrándose en la sensación sólida y real que le producía contra la piel, un pequeño ancla en la tormenta del dolor. Notificación del sistema.
Los parámetros psicológicos de Lost están fluctuando. Detectando, fatiga. Desesperación. Estaba agotado. El ciclo de contención le consumía el alma. Las alertas seguían apareciendo, pero perdía la concentración. La oscuridad del abismo comenzó a invadir su mente. Justo antes de perder el conocimiento, una nueva señal de alerta, tenue y amarilla, parpadeó en el límite de su percepción. Se ha detectado un barrido de sensores de largo alcance. Origen. Desconocido. No es Konoha. No es Rod. Firma. Bast, familiar, buscando en la base de datos, coincidencia parcial. Jiraiya de los Sanin. El maestro. La variable. En algún lugar de la vasta noche, un nuevo poder se movía, buscando el origen de la onda Bijulu y el grito psíquico. El último pensamiento consciente de Naruto no fue un cálculo. Fue un dato simple y desesperado, dirigido a la presencia furiosa a la que estaba fusionado, mientras el mundo se sumía en la oscuridad. Él viene desde lo más profundo del dolor, un último y sombrío pensamiento resonó. Que venga. Que vea lo que su pueblo ha construido. Y en lo profundo del bosque, acurrucado en una cuna de raíces, aferrado a un peine, el niño más peligroso del mundo cayó en un sueño febril, envenenado por los chakras, esperando ser encontrado. La conciencia no regresó al bosque, al dolor ni a los fríos diagnósticos del sistema. Regresó a una habitación blanca y estéril. Al sonido de un pitido mecánico constante, bip, bip, Naruto, no, Aiden, flotaba, un espectador incorpóreo en su propio pasado. No lo veía como un recuerdo, sino como una película proyectada en la mente moribunda de su ser. Cada detalle era dolorosamente vívido, cada emoción que había enterrado bajo capas de pensamiento analítico ahora estaba cruda y expuesta. Tenía 6 años. Su mundo se reducía al tamaño de su cama de hospital. Su cuerpo, un mapa traicionero de músculos atrofiados y huesos frágiles. El síndrome de Kessler. Respirar era un esfuerzo consciente. Asomarse a la ventana para ver a los niños jugando en el parque de abajo se convertía en una maratón que requería la ayuda de una enfermera y lo dejaba sin aliento durante 1 hora. Su madre, Eleanor, estaba allí todos los días después de sus turnos dobles. Sus ojos, del mismo azul que los de él, estaban perpetuamente ensombrecidos por un cansancio más profundo que el sueño. Sonreía, con una valentía frágil, y le leía. No libros infantiles, sino cualquier cosa que encontrara. Periódicos, novelas antiguas, folletos. Tu mente aún puede correr, mi amor, susurraba con voz ronca. Aunque tus piernas ya no. Observó a su yo más joven mirando fijamente a los niños que jugaban a la pilla. El dolor en esos ojos jóvenes no era solo físico. Era un anhelo. Un hambre desesperada e indescriptible de correr, de gritar, de sentir el impacto de una pelota en sus manos, la hierba bajo sus pies. De tener un amigo que no cobrara por estar allí. Un recuerdo afloró. Un voluntario bien intencionado llevó a un niño de su edad a jugar. El niño, nervioso, preguntó, ¿qué juegos te gustan? El pequeño Aiden, rodeado de figuras de acción que apenas podía levantar, respondió, me gusta leer sobre héroes. El niño miró a su alrededor, aburrido, y se marchó a los 10 minutos. La soledad que siguió fue profunda y asfixiante. Sus únicos amigos eran los personajes de los libros y las pantallas. La película avanzó rápidamente. Tenía 10 años. Las facturas médicas eran un monstruo que les consumía la vida. El rostro de su padre, borroso por el tiempo y el resentimiento, apareció en una acalorada discusión con su madre. Es un pozo sin fondo, Ellie. Nos estamos ahogando. Él no va a mejorar. La puerta se cerró de golpe. Nunca regresó. Aiden vio a su madre derrumbarse aquella noche. No con sollozos, sino con una aterradora y silenciosa determinación. La dulce mujer, amante de los libros, aceptó un tercer trabajo. Entonces vio la verdad que le habían ocultado al niño. Una noche, desde su cama de hospital, la vio a través de la puerta entreabierta, hablando con un hombre bien vestido y desagradable bajo la dura luz fluorescente de la sala de espera. Ella asentía con la cabeza, con los hombros caídos de una forma que él jamás había visto, mientras aceptaba un grueso sobre. La mano del hombre se detuvo en su brazo. Ella no se apartó. Sus ojos, cuando miró hacia la puerta de Aiden, reflejaban un amor tan feroz y avergonzado que fue como un golpe físico. Se vendió. La comprensión, sentida con su mente de ninja adulto, fue como una daga de hielo. Cada respiración, cada dosis de medicina, se pagaba con fragmentos de su dignidad. Su suave caricia al lavarle la cara, su voz dulce al leerle cuentos. Eran actos de amor pintados sobre un lienzo de degradación silenciosa.
El sacrificio no era una abstracción noble. Era la lenta y aplastante destrucción de una mujer por la tenue y fugaz esperanza del próximo latido del corazón de su hijo. Su único consuelo era él. Y el único consuelo de él era escapar. El carrete se movió. Allí estaba su santuario, el volumen 1 de Naruto. El chico brillante de pelo puntiagudo en la portada, sonriendo con una rebeldía imposible. El joven Aiden lo devoró. Vio a Naruto, solo, odiado, pintando el monumento. Sintió una afinidad tan profunda que era como reconocer un alma gemela a través de dimensiones. Es como yo. Pero él puede luchar. Puede correr. La soledad de Naruto era un espejo, pero su respuesta, los gritos, el sueño inquebrantable, la voluntad implacable y obstinada, era un faro. Aiden se observaba a sí mismo, año tras año, repasando los paneles con dedos frágiles. Lloraba cuando Iruka protegía a Naruto del Shuriken. Sintió una alegría inmensa cuando Naruto dominó el Rasengan. Susurraba, créelo, a la habitación vacía, intentando aferrarse a ese espíritu indomable para su propia batalla perdida. Pero ahora, al observarlo desde la perspectiva del niño en que se había convertido, la historia se desarrollaba de manera diferente. Ya no era solo inspiradora. Era una historia de terror. Vio los detalles que había pasado por alto en su pasión de fan. Vio a Naruto, un niño pequeño, comprando leche en mal estado porque el tendero lo había engañado, y sin nadie a quien contárselo. Vio el apartamento vacío y manchado de ramen, los cumpleaños silenciosos, la forma en que el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, a veces aparecía con una palabra distraída y un regalo barato, una miseria patética y culpable para el hijo del hombre que salvó la aldea. Vio la negligencia calculada, el aislamiento sistemático diseñado para mantener dócil al ama. Esto es lo que me esperaba, el pensamiento resonó en la cámara de observación espectral. Si hubiera nacido simplemente como Naruto. Sin el sistema. Sin la mente de Aiden. Solo un niño solitario y hambriento, usado como prisión, odiado por existir y apaciguado con ramen y títulos vacíos por el mismo hombre que les debía todo a mis padres. La sonrisa del Naruto original, otrora símbolo de esperanza, ahora parecía un milagro de supervivencia psicológica, una represa que contenía un océano de rabia justificada. ¿Cómo? El espectro de Aiden Naruto suplicaba ante la imagen. ¿Cómo podías seguir amándolos? La visión se expandió, recurriendo a su conocimiento enciclopédico del canon. No se trataba solo de Naruto. Vio a Itachi Uchiha, un chico de 13 años, arrodillado bajo la lluvia entre los cadáveres de su clan, asumiendo la culpa para evitar una guerra, para proteger una aldea que lo marcaría para siempre como un monstruo. El amor en sus ojos por su hermano pequeño, y el profundo y trágico amor por una Konoha que jamás conocería su sacrificio. ¿Cuál fue su recompensa? Una vida huyendo, perseguido por la casa que salvó, muriendo enfermo y solo, rogándole a su hermano que lo matara. Vio a Kakashi Atake, un niño soldado, enterrando a su padre por el pecado de anteponer a sus compañeros a la misión, y luego enterrando a todos los compañeros a los que alguna vez amó. Vio a Kabuto Yakushi, huérfano por las guerras de Konoha, pasando de un orfanato a otro y de una agencia de espionaje a otra, con su identidad tan fragmentada que ya no sabía quién era, utilizado y desechado tanto por Danzo como por Orochimaru. Vio a su propio padre, Minato, y a su madre, Kusina, entregar sus vidas en un arrebato de amor sacrificial, confiando su sueño a un pueblo que permitiría que su hijo viviera en la miseria. El patrón era claro, brutal e institucional. Konoha, y de hecho, todas las aldeas ocultas, eran una máquina que se alimentaba del dolor de sus hijos. Criaban peones leales, los usaban hasta que se rompían y desechaban los restos. La voluntad de fuego no era calor. Era la exigencia de consumirse por el bien del hogar, solo para que la siguiente generación fuera arrojada a la misma pira. ¿Qué era lo que Itachi amaba tanto? La pregunta lo atormentaba en sus sueños. ¿Acaso Konoha valía tanto? ¿Un consejo corrupto? ¿Un Hokage débil, esclavizado por la paz? ¿Un demonio sombrío como Danzo? ¿Una población que odia con facilidad y olvida con dificultad? No encontró respuesta. Solo el amor devastador, hermoso y necio de un muchacho destrozado por un ideal que nunca existió realmente. La bobina de película llegó a sus últimos fotogramas. Su madre, Eleanor, ahora delgada como un fantasma, sostenía su mano de 17 años. Las máquinas emitían pitidos más lentos. Ya no quedaba dinero. Ya no quedaba dignidad que vender. Solo el final. Mi niño precioso, susurró, con la voz seca como una hoja. Lo siento mucho. Siento mucho este cuerpo que te dieron. Siento mucho el mundo que no pude darte. Solo, sé feliz.
De alguna manera, en algún lugar, por favor. Solo sé feliz. Su mano se quedó flácida. El monitor dejó de funcionar. La escena se desvaneció, reemplazada por el último y desgarrador recuerdo de su renacimiento. El rostro ensangrentado y amoroso de Kusina Uzumaki, pronunciando las mismas palabras imposibles con su último aliento. Sé feliz. Las dos mujeres, procedentes de dos mundos distintos, uno destrozado por el sacrificio, el otro martirizado por él, pronunciaron la misma bendición. En el oscuro escenario de su coma, Naruto Aiden finalmente comprendió su propia programación central. Felicidad. Fue el último deseo de sus dos madres. Pero en este mundo, la felicidad no era un regalo. Era una fortaleza. Requería seguridad. Requería poder. Requería control absoluto sobre el propio destino, para que ningún consejo de aldea, ningún anciano siniestro, ninguna oleada de odio pudiera jamás volver a dictar su sufrimiento. El Naruto original buscaba la felicidad a través de la conexión y el reconocimiento del mismo sistema que lo había maltratado. Itachi la buscaba a través de la preservación de un ideal abstracto. Ambos amaban la máquina que los había destruido. No podía. La vida de Aiden le había enseñado que el cuerpo es una prisión. La vida de Naruto le mostró que el mundo es una prisión. El sistema proporcionó el plan. El control era la clave. Para ser feliz, primero debo estar a salvo. Para estar a salvo, debo ser poderoso. Para ser poderoso, debo comprenderlo todo. Para comprender, debo controlar cada variable. Mi chakra, mi cuerpo, mi mente, el zorro, la aldea, todo. Mi felicidad es el requisito previo. No la paz de Konoha. No la voluntad de fuego. La mía. No fue egoísmo. Fue la conclusión lógica extraída de dos vidas enteras de datos. En un mundo que consume a los bondadosos y leales, la única manera de honrar el sacrificio de una madre es volverse inquebrantable. Convertirse en una fuerza de la naturaleza que impone sus condiciones, no en una que mendiga migajas. La visión comenzó a desvanecerse, y el reconfortante entumecimiento del coma la llamaba. Pero una resolución final y escalofriante se cristalizó en la luz menguante. Seré feliz, madre. Kusina. A mi manera. Construiré un mundo donde lo que te pasó a ti, a mí, a Itachi, al Naruto original, jamás vuelva a ocurrir. Aunque tenga que convertirme en emperador. Aunque tenga que convertirme en demonio para gobernar a otros demonios. Mi control será absoluto. Mi felicidad será la ley. El bosque volvió a aparecer. El dolor persistía, un fuego abrasador en sus venas. Pero la mente que habitaba aquel cuerpo pequeño y maltrecho ya no era solo un conjunto de sistemas y lógica. Era una tumba para las lágrimas de dos madres, una biblioteca de dos vidas de dolor y una fragua donde un nuevo y aterrador propósito acababa de forjarse. En lo más profundo de su ser, Kurama sintió el cambio. La angustia del muchacho había alcanzado su punto álgido y luego, se solidificó. No en debilidad, sino en una certeza fría e impenetrable. El zorro no comprendía las visiones que había percibido parpadeando en la mente del humano. Pero sí percibió el resultado. ¿Qué se hizo añicos en ti? Retumbó, no con malicia, sino con la cautela de un depredador ante un paisaje transformado. Desde las profundidades del dolor y la memoria, llegó la respuesta, silenciosa y definitiva, cargando con el peso de dos mundos muertos. Ilusiones y en la oscuridad asfixiada por las raíces, aferrado a un peine de sándalo, el niño, que ahora era plenamente el mismo, terriblemente el mismo, esperaba a que el sabio lo encontrara. Ya no huía de su pasado. Estaba armado con él. El mundo regresó por capas. Primero, el dolor. Un dolor profundo y palpitante en cada célula, una quemazón intensa a lo largo de sus chakras. Era un mapa de su desesperación. Segundo, el frío. El frío húmedo y terroso del hueco de la raíz que se filtraba a través de su ropa desgarrada. En tercer lugar, el olor. Musgo, descomposición y el regusto cobrizo de su propio sudor. Naruto abrió los ojos. No vio ninguna interfaz del sistema. Solo la madera áspera y oscura de las raíces de cedro a centímetros de su rostro. Durante un largo instante, simplemente se dejó llevar por las sensaciones. La catarata emocional de la visión, el peso aplastante de dos vidas de soledad, se había convertido en una piedra asentada en su pecho. No dictaba sus acciones, las informaba. La fría lógica permanecía, pero su propósito ahora estaba teñido de dolor y una terrible y silenciosa añoranza. Escuchó el bosque antes de moverse. El lejano canto de un pájaro. El crujido de algo pequeño entre la maleza. Ni pasos apresurados, ni crujido de chakra.
La cacería inmediata había pasado de largo. Moverse era una agonía. Se desenroscó, con las articulaciones protestando. Su mano seguía apretada. Tuvo que abrir con dificultad sus dedos rígidos. El peine de sándalo yacía en su palma, un pequeño oasis de orden en el caos de su cuerpo. Verlo no solo lo percibió como una herramienta. Le trajo una sensación fantasmal, el suave y rítmico tirón de las manos de Igao, un instante de bondad espontánea. El recuerdo le dolió de una forma nueva. Logró incorporarse, apoyando la espalda contra la tierra fría. Un rápido autodiagnóstico. El protocolo de contención dolorosa seguía activo, un sistema de succión de energía que mantenía al zorro en un ciclo tortuoso. Su cuerpo era un campo de batalla, y estaba perdiendo. Reinicialización del sistema, signos vitales del huésped. Críticos. Degradación de la espiral de los chakras. 22%. Integridad del sello. 89%. Recomendación. Cese inmediato del protocolo de emergencia. Riesgo de daño permanente. Alto. No podía detenerlo. Romper el bucle de contención significaba dejar que el fuego inundara su interior de nuevo. Estaba atrapado por su propia primera y desesperada solución. Estaba tan concentrado en la crisis interna que casi pasó por alto la externa. No se oía ningún sonido. No había movimiento de aire. Pero la luz en la entrada de su hueco de raíz cambió. Una gran sombra la bloqueaba, silenciosa y completamente inmóvil. Naruto levantó la cabeza de golpe. Sus ojos azules, apagados por el dolor, se fijaron en ellos. Un hombre gigantesco ocupaba el hueco. Su cabello blanco y salvaje le caía por la espalda. Marcas rojas surcaban su rostro como lágrimas. Sus ojos, una mirada oscura y perspicaz, observaban la escena. El niño pequeño y maltratado, con ropas oscuras y desgarradas, aferrado a un peine, mirándolo no con miedo, sino con la evaluación exhausta y analítica de un animal herido que calcula las probabilidades. La imponente presencia del hombre cambió. Los rasgos afilados de un guerrero legendario se suavizaron, por un instante, transformándose en algo distinto. Algo viejo y triste. Bueno, gruñó el hombre, con una voz sorprendentemente suave, un tono profundo que no denotaba ninguna amenaza. Este es un lugar estupendo para echarse una siesta, chico. Jiraiya. La mente de Naruto iba a 1000 por hora, pero con dificultad, agobiada por el dolor. El conocimiento previo estaba ahí. Sabio sapo. Sabio pervertido. Padrino. El hombre que tenía delante coincidía con las imágenes, pero la sensación era diferente. No se trataba de la caricatura escandalosa. Era un hombre que había visto un grito psíquico de odio hacia los Biju y el terror de un niño en el viento, y lo había rastreado hasta su origen con el silencio de un cazador. Jiraiya se agachó en la entrada, haciéndose más pequeño, menos intimidante. No se acercó. Hace un rato sentí un fuerte estruendo. Como si alguien hubiera pateado un nido de avispas hecho de pura malicia. Seguí el dolor en el aire. Me trajo hasta aquí. Sus ojos, afilados como agujas Senbon, no pasaron por alto los leves temblores en las manos de Naruto, la piel demasiado pálida, la forma en que el chakra del chico se sentía como un cuenco de cristal agrietado conteniendo un volcán. Pareces como si hubieras intentado tragarte el sol y estuvieras intentando abrirte paso a la fuerza. Naruto no dijo nada. No podía. Tenía la garganta oprimida por el dolor y una extraña tensión defensiva. Fue visto, en su estado más vulnerable, por quien se suponía que sería su maestro. Jiraiya suspiró, con un tono de auténtico cansancio. El viejo me envió muchas palabras. Prodigio. Sistemático. Lealtad condicional. No me dijo que estaba sentado en un agujero en el suelo, a punto de quemarte las entrañas. Inclinó la cabeza. Me llamo Jiraiya. Era amigo de tu padre. Supongo que hablar no es el momento adecuado, ¿verdad? Naruto asintió lentamente. El movimiento le provocó una nueva punzada de dolor en el cuello. Bien, dijo Jiraiya, moviendo la mano hacia uno de los muchos pergaminos que llevaba en la cintura. Voy a acercarme un poco más. No te voy a tocar. Voy a ponerte un sello de supresión. Será como una manta fría sobre ese fuego que arde en tus entrañas. Te dará un respiro para que puedas soltar cualquier truco infernal que estés usando para no explotar. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. El hombre había diagnosticado la raíz de su problema sin necesidad de escáneres, solo con observación. No se trataba de la cautelosa teoría del Hokage. Era experiencia práctica, conocimiento de primera línea. Jiraiya se movía con una gracia fluida y sin esfuerzo que desmentía su tamaño, sentándose con las piernas cruzadas justo dentro del hueco.
Desenmascaró un pequeño pergamino y un pincel con la punta de tinta brillante. Sus movimientos eran deliberados, dándole a Naruto tiempo para seguirlos con la mirada. Minato, tu padre, fue el mejor maestro de sellos que jamás tuve. Quizás el mejor de todos. Su trabajo contigo es una obra maestra. Pero incluso las obras maestras pueden verse afectadas. Comenzó a pintar símbolos en la tierra entre ellos, con una voz baja y tranquilizadora. Tocaste el pozo. Profundo. Y no tenías el cubo para sacar el agua correctamente. Ahora te estás ahogando en él. Una estupidez, una valentía, una desesperación. El sello emitió un suave resplandor azul. Una oleada de energía fresca y relajante envolvió a Naruto. No atacó el chakra del zorro. No fortaleció el sello existente. Simplemente lo calmó todo. Como esparcir un dispersante químico sobre aguas turbulentas. El alivio fue tan inmediato y profundo que un gemido ahogado escapó de los labios de Naruto. La tortura autoinfligida del bucle de contención cesó y se extinguió. El fuego que ardía en sus venas se redujo a un calor contenido y furioso. La alerta del sistema parpadeó en verde. Intervención de sellado externo detectada. Protocolo de estante de calma. La agitación del chakra Biju se ha reducido en un 70%. Ahora se puede desactivar el protocolo de contención del huésped de forma segura. Naruto dejó de usar el bucle. La agonía de la retroalimentación se desvaneció, dejando tras de sí el dolor punzante. Se desplomó, como una marioneta con los hilos cortados, respirando con dificultad, con jadeos entrecortados. No se había dado cuenta de la cantidad de energía que gastaba simplemente para mantenerse en pie. Jiraiya lo observaba con expresión indescifrable. Listo. Ahora solo estás gravemente herido en lugar de suicidarte activamente mediante la retroalimentación de chakra. Guardó el pincel. El chico que puede construir modelos de chakra y ser más astuto que los Anbu, ¿por qué corriste al bosque a morir? La pregunta no era una acusación. Era curiosa. Buscaba datos de otro tipo. Naruto lo miró. El rostro del hombre estaba surcado por la experiencia y un dolor que reflejaba el que Naruto ahora cargaba. Conoció a mi padre. Se ríe y escribe libros de mala calidad, pero ha visto el mismo mundo que yo. No tenía fuerzas para hacer mímica ni pantomima. Hizo lo único que pudo. Con mano temblorosa, se señaló los ojos con dos dedos y luego hizo un gesto alrededor del hueco, imitando el movimiento de observar. Después apretó el puño y tiró con fuerza hacia sí mismo. Estaban observando. Vinieron a buscarme. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. Raíz. No era una pregunta. Se recostó, frotándose la frente. Danz. Por supuesto. La política de esperar y ver del viejo tonto casi te lleva a ser encerrado en un laboratorio. Miró a Naruto, y su mirada era diferente ahora. No solo evaluaba un recurso curioso, sino que veía las consecuencias del fracaso. ¿Los derrotaste con eso? Hizo un gesto vago, señalando la explosión psíquica. Naruto asintió, luego negó con la cabeza. Señaló su propia sien y luego hizo un gesto de explosión. Era un arma mental. No una pelea. Una bengala de auxilio hecha de puro odio, murmuró Jiraiya, comprendiendo. Usaste la furia del zorro como señal. Para convertir un secuestro encubierto en un incidente público. Para forzar la mano de Sarutobi. Una sonrisa lenta y sombría asomó a sus labios. Chico, eso no es solo inteligente. Es despiadado. Y casi te mata. La sonrisa se desvaneció. ¿Por qué no te uniste a ellos? Habría sido más fácil. Naruto bajó la mirada hacia el peine que tenía en la mano. Pensó en el sello del hexagrama, en convertirse en un recipiente silencioso y vacío. Una herramienta. Pensó en la voz de su madre, en la voz de ambas madres. Sé feliz. Volvió a mirar a Jiraiya e hizo un gesto cortante a través de su propia garganta, luego señaló su cabeza. Después, se llevó la mano al corazón. Me habrían matado. A la persona que piensa. Jiraiya guardó silencio durante un largo rato. Los sonidos del bosque llenaban el espacio. Finalmente, habló con voz baja. Minato y Kushina, no murieron para crear un arma perfecta. Murieron para darle una vida a su hijo. Parece que la aldea olvidó esa parte. Suspiró con un suspiro profundo y cansado. Y parece que tú nunca has tenido la oportunidad de ser un hijo, ¿verdad? Las palabras resonaron con un peso silencioso. No eran lástima. Eran reconocimiento. Naruto sintió una opresión en el pecho, no una alerta del sistema, sino una punzada humana y cruda. Apartó la mirada, apretando con más fuerza el peine.
Muy bien, dijo Jiraiya, dando una palmada, un sonido decisivo en el silencio del lugar. Primera lección, y es gratis. Sobrevivir es bueno. Casi morir para demostrar algo es estúpido. Vamos a trabajar en eso. Metió la mano en su túnica otra vez y sacó un pequeño frasco sencillo. Segunda lección. Cuando estás roto, arreglas los cimientos antes de preocuparte por el techo. Esta es una poción suave para equilibrar el chakra. Sabe a calcetines de rana hervidos, pero comenzará a curar esas bobinas chamuscadas que tienes. La hizo rodar suavemente por el suelo hasta Naruto. Naruto lo miró fijamente, luego a Jiraiya. La transacción era clara, pero el contexto no. Esto no era el trato premeditado del Hokage. Esto era una oferta. Bébelo o no, dijo Jiraiya encogiéndose de hombros. Pero si quieres aprender a sacar provecho de eso sin incendiar la casa, vas a necesitar un maestro que sepa más que teoría. Y vas a tener que salir ileso. Miró a Naruto con la mirada fija. No estoy aquí porque el Hokage lo haya ordenado. Estoy aquí porque Minato fue mi alumno, y Kushina era una pesadilla aterradora y maravillosa, y tú eres su hijo. Y estás sentado en un agujero, solo, demasiado listo para tu propio bien y sufriendo muchísimo. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de los pantalones. Voy a hacer una pequeña fogata ahí fuera. Consigue algo de comida de verdad, no esa bazofia de orfanato. Descansa. Bébetelo. Ya hablaremos después de tu espantosa rutina de cuidado del pelo. En serio, ahí atrás parece un nido de pájaros. Se asomó un atisbo de su habitual jovialidad, pero se sentía realista, auténtica. Cuando estés listo, sal. Nadie te va a llevar a ningún sitio esta noche. Se dio la vuelta y salió rápidamente del hueco, dejando a Naruto solo con el frasco, el peine y una sorprendente ausencia de cálculos inmediatos que pusieran en peligro su vida. Naruto miró el frasco. Lo descorchó. El olor era realmente repugnante. Se lo bebió de un trago, con arcadas. Una oleada refrescante, suave y medicinal, se extendió desde su estómago, comenzando a aliviar el ardor que sentía por dentro. Apoyó la cabeza contra la raíz, exhausto. El sabio lo había encontrado. No había intentado sondear ni controlar. Le había ofrecido una solución, una crítica y griega. Una conexión, aunque la forma en que la había planteado era un tanto torpe. Afuera, el aroma a humo de leña comenzó a mezclarse con el aire del bosque. Un simple olor humano. Por primera vez desde su ida desesperada, la tensión en el pequeño cuerpo de Naruto comenzó a disiparse, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque, por un momento, no lo enfrentaba completamente solo. En su mente, Kurama permanecía en silencio, observando esta nueva variable con intensa y latente curiosidad. Naruto cerró los ojos. El capítulo de la supervivencia solitaria en la oscuridad llegaba a su fin. Un nuevo capítulo, más intenso y complejo, comenzaba junto a una hoguera. El sabor a calcetines de rana hervidos persistía, pero el efecto era innegable. Un entumecimiento suave y fresco se extendió por los canales de chakra quemados de Naruto, atenuando lo peor del dolor. No lo curó. Le dio a su cuerpo un respiro, una oportunidad para dejar de gritar y que su mente pudiera pensar. Permaneció un rato más en el hueco de la raíz, escuchando. Los sonidos del exterior eran domésticos, inofensivos. El crepitar de una hoguera bien encendida, el suave tintineo de una olla, el ocasional murmullo de Jiraiya, un sonido distraído y sin melodía. Sin sigilo, sin tensión oculta. Solo un hombre acampando. Finalmente, con movimientos rígidos y cuidadosos, Naruto salió gateando a la luz del atardecer. Jiraiya había montado un pequeño y eficiente campamento en un claro. Una hoguera pulcra ardía con firmeza, y una pequeña olla humeaba sobre ella. El sabio sapo estaba sentado en un tronco, atizando las llamas con un palo. No levantó la vista cuando Naruto apareció, simplemente señaló con el palo otro tronco colocado a una distancia prudencial al otro lado del fuego. Siéntate. No te quedes ahí parado como un ciervo asustado. Espantarás a los de verdad, ¿y entonces qué vamos a comer? Naruto se acercó lentamente y se sentó, con la espalda recta a pesar del dolor. El calor del fuego le brindaba un consuelo físico que no se había dado cuenta de que necesitaba. Observó a Jiraiya, no solo como un legendario Sannin, sino como una variable en una nueva ecuación. La gentileza que había tenido antes seguía presente, pero ahora se había transformado en una practicidad brusca y pragmática. Jiraiya sirvió un guiso espeso y sencillo en un cuenco de madera y se lo ofreció. Come. Solo son raíces y carne seca, pero está caliente y es comida. Tu cuerpo funciona a base de energías reprimidas y resentimiento.
Naruto aceptó el tazón. Olía bien. Tomó un sorbo con cuidado. Era salado, sustancioso y auténtico. Durante 3 años, su comida había sido una papilla nutricionalmente completa. Esto tenía textura, sabor, presencia. Comió metódicamente, sin apartar la vista de Jiraiya, quien devoraba su porción con gusto. Entonces, dijo Jiraiya entre bocados, con tono coloquial. Los pergaminos del anciano dicen que eres un genio. Una pequeña calculadora fría como el hielo. ¿Ves el mundo en, cómo lo llamaba? Sistemas. Hizo un gesto con la cuchara hacia el fuego, los árboles, la olla. ¿Esto es un sistema? Naruto asintió, tragando saliva. Dejó el cuenco con cuidado y alzó las manos. Invocó un pequeño y sencillo modelo de chakra, una simple esfera giratoria. Lo señaló, luego al fuego, a los árboles, a Jiraiya y, finalmente, a sí mismo. Todo es. Estoy intentando aprender las reglas. Jiraiya gruñó. HMPH. Reglas. Claro. El fuego quema. Los árboles crecen. Me da acidez estomacal por la mala comida. Esas son las reglas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. ¿Pero por qué un niño de 3 años que debería estar llorando por un juguete o un abrazo está sentado en el bosque pensando en reglas? Ese es el sistema que no logro comprender. La pregunta no era analítica. Era personal. Indagaba en la frontera entre la calculadora y el niño. Naruto sintió un destello de aquel viejo impulso defensivo de refugiarse en la lógica pura. Pero la visión de su vida pasada, el peso del peine en su bolsillo, la curiosidad genuina y espontánea en el rostro del viejo sabio, hicieron que ese refugio pareciera vacío. No tenía una respuesta que pudiera expresar con gestos. Miró fijamente al fuego, con el rostro serio. Tras un instante, señaló su propio pecho, donde estaba el sello, y luego hizo un movimiento de mecer a una cuna con los brazos. Negó con la cabeza. Después, imitó a personas que señalaban y susurraban, con los rostros contraídos por el miedo. Nunca fui una niña. Desde el momento en que llegué, yo era la jaula. Y el mundo vio al monstruo, no los barrotes. Jiraiya ralentizó su masticación. Observó la silenciosa pantomima, y la brusquedad de su rostro se transformó en algo más sombrío. Sí, dijo en voz baja, dejando su propio tazón. Sí, supongo que sí. Miró fijamente las llamas. Konoha tiene esa costumbre. Convierte a los niños en símbolos. Armas. Herramientas. Miró a Naruto. Tu padre, Minato, también era un genio. Veía el mundo en patrones, en fórmulas para el espacio-tiempo. Pero también se reía. Se ponía nervioso cuando Kushina le gritaba. Amaba tanto el ramen que era vergonzoso. Una sonrisa triste y cariñosa asomó a sus labios. Era una persona ante todo, un genio después. A veces, la aldea olvida ese orden. Miró fijamente a Naruto. El Hokage ve un activo estratégico. Danz ve una variable peligrosa. ¿Qué ves tú cuando te miras al espejo, chico? ¿Un activo? ¿Una variable? ¿O un chico al que le gusta llevar el pelo largo y necesita que alguien le enseñe a vivir? La pregunta tocó una fibra tan sensible que casi traspasó la cámara de análisis. Naruto bajó la mirada hacia sus manos, ahora limpias del guiso pero aún pequeñas, aún de niño. Pensó en Aiden, a quien solo se le definía por lo que le faltaba. Pensó en el Naruto original, definido por lo que poseía. Lentamente, metió la mano en el pliegue de su yukata oscura y desgarrada y sacó el peine de sándalo. Lo alzó, dejando que la luz del fuego se reflejara en su superficie pulida. Lo señaló, luego señaló su propio cabello largo y enredado. Después, con vacilación, señaló a Jiraiya. Era una pregunta y una ofrenda. ¿Puedes enseñarme eso? No solo el poder. Sino, esto. ¿Cómo mantener el sistema del yo? Las cejas de Jiraiya se alzaron. Soltó una risita suave, genuina, cálida y sorprendida. Un peine. De todas las cosas, negó con la cabeza. Muy bien, chico. Primera lección práctica, ya que lo pediste. Se puso de pie y rodeó el fuego. Date la vuelta. Tras un instante de vacilación, Naruto le dio la espalda al sabio. Sintió una mano grande y callosa recoger su abundante cabellera rubia pálida, que le caía hasta los omóplatos, enmarañada por las hojas y la tierra de su vuelo. Jiraiya no tenía peine, así que usó los dedos. La experiencia fue totalmente novedosa. No se parecía en nada a la atención delicada y clínica de Igao. Los dedos de Jiraiya eran fuertes, y de vez en cuando tiraba de algún nudo murmurando. Vaya, chico, sí que te has metido en un lío.
Pero sus movimientos eran pacientes. Metódicos. Trabajaba desde los extremos hacia arriba, como si desenredara una compleja trampa. Tu madre, dijo Jiraiya, con una voz grave y retumbante cerca del oído de Naruto, Kusina. Tenía el pelo como un fuego ardiente. Kilómetros de pelo. Y un temperamento igual de fuerte. Se enfadaba tanto que literalmente se le erizaba el pelo, crepitando de chakra. Resopló levemente. Me costó muchísimo convencerla de que sí, incluso el pelo de los Uzumaki necesita cepillarse, a menos que quieras parecer un montón de heno rojo alcanzado por un rayo. Seccionó el cabello, con movimientos ensayados. Al principio lo odiaba. Decía que era una pérdida de tiempo de entrenamiento. Pero luego, empezó a gustarle. Decía que la hacía sentir segura de sí misma. Como si tuviera el control, incluso cuando el mundo era un caos. Sus manos se detuvieron un instante. Creo que se alegraría de que tú te lo dejaras largo. Aunque probablemente me regañaría por dejarlo tan desaliñado. Naruto permanecía completamente inmóvil, pero en su interior se gestaba una silenciosa revolución. Esto no era una transacción. Esto no era recopilación de datos. Era una anécdota. Una historia sobre una madre a la que solo había conocido como un susurro moribundo. Era un fragmento de ella, entregado libremente. El sistema no tenía una categoría para esto. La sensación que le producía era un nudo cálido y pesado en la garganta que nada tenía que ver con el guiso. Jiraiya terminó de desenredar con los dedos los nudos más difíciles y le dio una palmada en el hombro. Listo. Aceptable. Mañana encontraremos un arroyo y lo haremos bien. Ahora, dijo, volviendo a su tronco, con una actitud de instructor. Segunda lección. Usaste el chakra del zorro como un garrote. Abriste una tubería y te inundaste. Eso es lo que hacen los idiotas. Lo que mi alumno aprendería es fontanería. Alzó la mano y, entre el pulgar y el índice, se formó una diminuta y perfecta esfera de chakra de agua azul, que quedó suspendida en el aire. Luego, con un pensamiento, se transformó en una brasa de fuego titilante, después en un guijarro de tierra, luego en una brizna de viento, antes de desvanecerse. El control no consiste en contener el océano. Consiste en saber cómo servir una taza. Y antes de poder servir, tienes que saber qué tienes en tus manos. Tu chakra, ya no es solo tuyo. Es una mezcla. Intentaste filtrarlo. Inteligente, pero lo estás haciendo al revés. Naruto se inclinó hacia adelante, su anterior inquietud emocional reemplazada por una curiosidad concentrada. Esta era la habilidad que le faltaba. No se empieza separando el aceite del agua, dijo Jiraiya con tono didáctico. Se empieza aprendiendo a sentir el aceite. El peso del agua. Hay que percibir cada filamento dentro del desastre antes de poder separarlos. Señaló a Naruto. Tu pequeño circuito de contención. Un torniquete temporal. Evita que te desangres, pero también mata la extremidad. Necesitamos quitar el torniquete y enseñarle a la herida a cicatrizar alrededor de un canal. Una fuga controlada. Hablaba el idioma de Naruto, pero con la fluidez de un maestro. La cámara de análisis zumbaba, integrando con avidez el nuevo sistema. No era filtración. Era aclimatación. Luego, separación. Empezaremos mañana, dijo Jiraiya con decisión. Ejercicios sencillos. Por ahora, duerme. Yo vigilaré. Le dirigió a Naruto una mirada que no admitía réplica. Y me refiero a dormir de verdad. No a esa meditación extraña en la que te sientes más despierto por dentro. A dormir de verdad, de esos sueños profundos. Tu cuerpo lo necesita para recuperarse. Naruto quería protestar, analizar, planificar. Pero el agotamiento, la comida caliente, la extraña comodidad de que le arreglaran el cabello y el profundo y palpitante dolor de sus heridas conspiraban en su contra. El propio sistema sugería la sumisión para una recuperación óptima. Asintió con la cabeza, se tumbó en el saco de dormir que Jiraiya había preparado y se cubrió con una fina manta. Observó cómo la luz del fuego danzaba sobre las hojas, escuchando los sonidos de la noche y la presencia firme y sólida del sabio sapo que montaba guardia. Justo antes de que el sueño lo venciera, se formó un pensamiento en su interior, no en el lenguaje estéril del sistema, sino con una voz más tranquila y humana. Me llamó chico. No recipiente. No sujeto. No Uzumaki. Simplemente, chico. Era un dato simple. Pero por primera vez, lo sentí como un regalo, no como una clasificación. Al otro lado del fuego, Jiraiya observó cómo la respiración del niño se normalizaba hasta convertirse en un sueño profundo.
La intensidad calculadora había desaparecido, reemplazada por la vulnerable paz de un niño exhausto. Suspiró, sintiendo el peso de sus responsabilidades. ¿Qué estoy haciendo, Minato? Pensó mirando a las estrellas. Me dejaste un hijo que es a la vez fortaleza y ruina. ¿Cómo puedo educar un corazón que ha estado envuelto en una cota de malla desde su nacimiento? No tenía respuesta. Pero por primera vez desde que vio la frenética llamada del Hokage, sintió que algo andaba mal. No se trataba de política ni de poder. Se trataba de un niño en el bosque, con la voluntad inquebrantable de su madre y la mente brillante y solitaria de su padre, que necesitaba que alguien le mostrara que el mundo, a pesar de sus sistemas crueles, también podía albergar momentos de bondad sencilla e inesperada. La lección había comenzado. Llegó el amanecer, tiñendo el bosque de tonos grises y dorados. Naruto despertó no con el sonido del sistema, sino con el aroma del té y el tarareo desafinado de Jiraiya. El sueño profundo y reparador había sido extraño, lleno de impresiones sin forma en lugar de datos estructurados, pero su cuerpo se sentía menos como cristal roto y más como piedra magullada. Jiraiya le lanzó un trozo de fruta deshidratada. Come. Nos vamos al agua. Levantaron el campamento en un silencio impecable. Jiraiya los condujo más adentro del bosque, siguiendo el sonido del agua que corría hasta llegar a un arroyo ancho y cristalino que caía en cascada sobre rocas cubiertas de musgo hasta formar una poza profunda y tranquila. La niebla matutina aún se aferraba a la superficie del agua. Muy bien, chico, dijo Jiraiya, poniendo las manos en las caderas. Caminar sobre los árboles es cosa de principiantes. Impresionante para un niño pequeño, claro, pero se trata de adherencia. Fuerza simple. El agua, pateó una piedrecita al estanque. Se hundió al instante. Es diferente. Cede. Fluye. Para mantenerte de pie sobre ella, no te pegas. Tienes que equilibrar constantes microajustes de la emisión de chakra. No es una pared. Es una conversación. Pisó la superficie del arroyo con la misma facilidad que si caminara sobre tierra firme. El agua apenas se movía bajo sus pies. Tu chakra tiene que ser fluido. Receptivo. Tienes que escuchar la resistencia del agua y responderle al instante, a la perfección, o... Dejó que su chakra fluctuara. Su pie se hundió hasta el tobillo antes de corregir la posición. Te llenas la bota de arroyo. Naruto comprendió la teoría al instante. Era un problema de sistemas dinámicos, mucho más complejo que la adhesión estática de caminar sobre los árboles. Requería un análisis de retroalimentación en tiempo real. Su protección de intención se basaba en un principio similar, pero era reactiva. Esta debía ser predictiva. Asintió con la cabeza, concentrado. Caminó hasta la orilla y apoyó un pie con cautela sobre la superficie. Liberó un flujo constante de chakra. Se hundió como una piedrecita. El agua fría le llegó hasta el muslo. Corrió de vuelta a la orilla, con su yukata oscura ahora empapada y pesada. Jiraiya no se rió. Observó con atención. Estás emitiendo una fuerza constante. Como una tabla. El agua no quiere una tabla, quiere una hoja. Tu chakra es demasiado rígido. Y está luchando contra sí mismo. Salió del agua. Puedo sentirlo desde aquí. Tu energía, el azul de tu propio chakra y el rojo del zorro, no se mezclan. Se agitan. Como aceite y agua en una botella agitada. Sin estabilidad. Naruto escurrió el dobladillo de su yukata, con la mente acelerada. Aceite y agua. Utilizó la misma metáfora. La separación era el objetivo, pero primero debía lograr una emulsión estable. Había estado intentando construir un filtro en medio de un huracán. Cierren los ojos, ordenó Jiraiya, perdiendo su voz áspera para adoptar el tono claro de un instructor. Olvídense de estar de pie. Simplemente sientan. Pongan la mano sobre el agua. No intenten apartarla. Intenten sentir su peso. El empuje de la corriente. Ahora, sincronicen ese empuje con su chakra, no para resistirse, sino para recibirlo. Como estrechar la mano. Naruto se arrodilló y apoyó la palma de la mano sobre la superficie fría. Cerró los ojos, ignorando los frenéticos esquemas de la cámara de análisis. Se concentró en las sensaciones. La frescura, la suave pero insistente presión del flujo contra su piel. Expulsó un leve chorro de chakra de su palma, no como escudo, sino como un saludo. El agua no se separó. Parecía sostenerle la mano. Por un segundo, la sintió, un equilibrio perfecto y fluido. Entonces, la mezcla volátil en su interior estalló. El chakra del zorro, una brasa roja y sombría en la corriente azul, se agitó violentamente ante el delicado control.
El equilibrio se rompió y su mano volvió a atravesar la superficie. Abrió los ojos, frustrado. Una expresión fría y familiar comenzó a asentarse en su rostro, la mirada de quien calcula un problema sin ninguna implicación emocional. Oye, dijo Jiraiya, sin brusquedad. El agua no es tu enemiga. Y esa rabia que sientes no es un defecto que debas eliminar. Es una corriente, igual que esta. Empujó la corriente con el pie. Más fuerte, más salvaje, pero una corriente al fin y al cabo. No puedes construir una represa contra ella para siempre. Tienes que aprender su ritmo. Habla como si mi odio fuera un río que pudiera cartografiar, murmuró Kurama para sí mismo, pero la ira se atenuó, reemplazada por una intrigante vigilancia. Hombre necio. Tal vez, pensó Naruto, mientras una nueva idea se formaba en su mente. Había estado intentando aislar el chakra rojo, purgarlo. ¿Y si Jiraiya tenía razón? ¿Y si, para este ejercicio, no intentaba filtrarlo? ¿Y si intentaba, incluirlo en la conversación? Volvió a colocar la mano sobre el agua. Esta vez, no solo empujó con su chakra azul. Reconoció el rojo. Dejó que un hilo de este, fino y controlado, se mezclara con la energía que fluía hacia su palma. No intentó forzarlo a la calma. Aceptó su naturaleza salvaje y ardiente como parte del resultado, y simplemente le pidió que se concentrara, que se uniera al empuje contra el peso del agua. El efecto fue instantáneo y aterrador. El agua bajo su palma no solo lo sostuvo, sino que se humeó violentamente, una parte hirviendo por el calor de la energía del zorro. Pero su mano, no se hundió. Se mantuvo suspendida sobre una bolsa turbulenta y hirviente, en perfecto equilibrio entre el impulso ascendente de su chakra y la resistencia del agua. Era feo. Brutal. Lo opuesto a la elegante hoja que Jiraiya describió. Pero era estable. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Miró a Jiraiya, no con triunfo, sino con una revelación atónita. Jiraiya contempló el hirviente y agitado arroyo, con las cejas casi rozando la frente. Tras un largo instante, una sonrisa lenta e incrédula se dibujó en su rostro. Vaya, no intentaste calmar la tormenta. Simplemente le diste trabajo. Sacudió la cabeza, riendo en voz baja. Solo tú, chico. Solo el hijo de Minato y Kushina podría ver una lección de sutileza y convertirla en un nuevo principio a la fuerza bruta. Eso no es caminar sobre el agua. Eso es dominar el agua. Se agachó, con semblante serio de nuevo. Pero es un comienzo. Es un diálogo. Ahora, bájale la voz. No se trata de obligar al agua a rendirse a gritos, sino de persuadirla con susurros. Baja la intensidad. Mantén el equilibrio. Durante la siguiente hora, Naruto permaneció arrodillado a la orilla del arroyo, su mundo se redujo hasta el punto donde su piel tocaba la superficie. Lentamente, el violento hervor se calmó, luego se convirtió en un suave calor, hasta que finalmente, su palma descansó sobre el agua ininterrumpida, sostenida por un flujo de energía complejo y estratificado que le era propio. El azul y el rojo no se mezclaban, sino que se entrelazaban, formando un cordón trenzado de fuerza de voluntad. Estaba empapado en sudor y agua del arroyo, temblando por el esfuerzo, cuando finalmente se puso de pie. Su primer intento de salir a la superficie fracasó de nuevo, hundiéndose hasta las rodillas. La coordinación de todo el cuerpo estaba muy lejos de ser una realidad. Pero había aprendido algo más importante que la técnica. Había encontrado un nuevo dato. La integración, no el aislamiento, podía ser el camino hacia el control. Basta, dijo Jiraiya, arrojándole una toalla seca. Esta noche soñarás con la presión del agua. Ahora, segunda lección práctica. Limpiarse. Hueles a perro mojado que se cayó en un manantial de azufre. Señaló la poza profunda y tranquila bajo la cascada. Entra. Y dame ese yukata elegante. Incluso los colores oscuros se ensucian con el tiempo. Naruto vaciló. Bañarse era una actividad privada y sistemática. Hacerlo allí, al aire libre, le hacía sentir expuesto. Jiraiya pareció comprender. El arroyo se oye fuerte. No hay nadie que lo escuche. Y estoy de espaldas, trabajando en tu ropa. Algunas cosas, añadió, bajando el tono de voz a uno más suave, no tienen que ver con sistemas. Simplemente se trata de ser una persona que no está cubierta por el bosque y su propia terquedad. Naruto finalmente asintió. Se quitó el yukata gris, húmedo y desgarrado, y se lo entregó a Jiraiya. Luego, se adentró en la fría y cristalina piscina. El agua fue un shock, lavándole la suciedad y el sudor. Se sumergió, y su largo cabello se extendió como algas pálidas.
Fiel a su palabra, Jiraiya se sentó de espaldas a una roca, mientras sus dedos realizaban un rápido y eficaz jutsu de liberación de agua a través de la tela del yukata, limpiándola y escurriéndola. Comenzó a hablar, y su voz se oyó por encima del estruendo de las cataratas. ¿Sabes? Cuando Minato empezó a ser mi alumno, también era callado. No como tú. Era educado. Ansioso por complacer. Pero lo mantenía todo bien guardado tras esos ojos grandes e inteligentes. Se rió entre dientes. Hizo falta que Kushina irrumpiera en nuestras vidas para que todo cambiara. Era pura emoción, pura pasión. Sin reglas, solo pasión. Lo volvía loco. Y creo que lo salvó. Sacudió el yukata, ahora limpio, y lo dejó secar sobre una roca calentada por el sol. La cuestión es, chico, que el control es bueno. Necesario. Pero se trata de la cerca que rodea el jardín, no de las flores que hay dentro. Has estado construyendo la cerca más fuerte que jamás se haya visto sobre tierra desnuda. Es hora de que pienses qué te gustaría plantar. Naruto flotaba de espaldas, mirando al cielo a través de las hojas. Aquellas palabras no eran una orden ni una lección con parámetros claros. Eran una invitación. Resultaba inquietante. Las flores no eran esenciales. Podían ser pisoteadas. Requerían cuidado sin una utilidad garantizada. Pensó en el peine, en la historia del cabello de su madre. Aquello había sido una flor. Algo pequeño y personal, sin valor estratégico. Y, sin embargo, conservarlo le había parecido correcto. Se lavó el pelo, peinándolo con los dedos como lo había hecho Jiraiya, dejando que su cabello pálido ondeara con la corriente. El acto ya no era solo una cuestión de orden. Era una conexión con la bondad de Igao, con la historia de Jiraiya, con el fantasma de una madre de cabello llameante. Cuando salió, limpio y temblando, Jiraiya le arrojó el yukata húmedo pero limpio. Póntelo. Y toma. De su mochila sacó una sencilla y nueva goma para el pelo de cuero oscuro. Para cuando necesites apartarla. Considérala un material de estudiante. Naruto lo tomó, recogiendo su pesado y mojado cabello en una coleta suelta en la nuca. El peso le resultaba familiar, pero el gesto era nuevo. Mientras caminaban de regreso a un nuevo campamento, Naruto más callado de lo normal, Jiraiya lo miró. Estás pensando demasiado. Puedo oír cómo rechinan los engranajes desde aquí. Naruto lo miró. Tras un instante, alzó las manos y formó una pequeña y sencilla figura de chakra. Una hoja de nenúfar perfecta flotando sobre el agua. Permanecía inmóvil, en equilibrio. Entonces, con un destello de voluntad, un diminuto capullo brillante brotó de su centro. Miró de la imagen a Jiraiya, sus ojos azules contenían una pregunta tan profunda que no podía formularse. ¿Cómo? Jiraiya dejó de caminar. Miró el nenúfar de chakra, luego al chico que lo había creado, un chico que entendía sistemas complejos pero que no tenía ni idea del simple y vulnerable acto de cultivar algo solo porque podía ser bello. El rostro del sabio sapo se suavizó, reflejando una profunda y cansada comprensión. Extendió la mano y revolvió el cabello húmedo de Naruto, despeinando su pulcra cola. Un paso a la vez, chico, dijo con voz ronca, cargada de una emoción que no supo describir. Primero, aprende a caminar sobre el agua. Luego, ya veremos qué pasa con las flores. El camino que se avecinaba ya no se trataba solo de supervivencia, poder o control. Se había introducido una variable nueva, aterradora y profundamente humana. La posibilidad de proteger algo que no era simplemente un sistema, un principio o un recuerdo. Era un futuro. En los días siguientes, el bosque se convirtió en un tipo diferente de aula. La rutina era un ritmo austero y sencillo que poco a poco fue suavizando el estado perpetuo de análisis y alerta de Naruto. Las mañanas eran para el agua. Jiraiya le hizo empezar no en la tranquila poza, sino en un tramo más lento del arroyo. El objetivo ya no era el equilibrio explosivo hirviente de su primer intento, sino una comunión silenciosa y sostenida. Se quedaba de pie con el agua hasta las rodillas, los ojos cerrados, un pie en el lecho rocoso y el otro apoyando su peso en la superficie. Durante horas, no hacía más que sentir el empuje y el tirón de la corriente a través de la delgada membrana de su chakra, realizando microajustes tan pequeños que apenas eran conscientes. Era terriblemente aburrido, monumentalmente difícil y absolutamente vital. El sistema lo registraba como perfeccionamiento de habilidades, equilibrio dinámico de chakra, pero la experiencia era de pura y frustrante sensación. Las tardes eran para remendar. Jiraiya, para sorpresa de Naruto, sacó un kit básico de costura. Un shinobi que no puede reparar su propio equipo es un shinobi muerto, había refunfuñado, demostrando una puntada simple y resistente.
Los primeros intentos de Naruto en su yukata rasgada fueron matemáticamente precisos pero torpes. La aguja se le resbalaba entre sus pequeños dedos. Jiraiya no tomó el relevo. Simplemente observaba, ofreciendo algún que otro consejo sin ánimo de criticar. Menos fuerza, más guía. El acto físico de reparar la tela que lo cubría se sentía profundamente diferente a estudiar un esquema de sellado. Era táctil, inmediato, una corrección directa del daño. Cosía en silencio. El tirón rítmico del hilo a través de la tela se convertía en una especie de meditación. Las tardes eran para escuchar historias. Jiraiya resultó ser un narrador nato. No daba lecciones sobre la teoría del chakra ni sobre historia. Contaba historias, a menudo extravagantes, probablemente a medias ciertas, sobre sus aventuras con Tsunade y Orochimaru, sobre misiones ridículas que salían mal, sobre extrañas costumbres en países lejanos. Hablaba de Minato y Kushina no como mártires legendarios, sino como personas reales, imperfectas y vibrantes. El amor platónico de Minato, su vergonzoso gusto por los juegos de palabras, los aterradores ataques de ira de Kushina, su talento secreto para cantar fatal. Naruto escuchaba. No hacía gestos ni creaba modelos. Simplemente se sentaba, a menudo peinándose el cabello con el peine de sándalo, ahora limpio en el arroyo y recogido, y escuchaba. Las historias eran datos de un tipo que el sistema no podía categorizar. Eran color, textura, humor y tristeza. Llenaban los espacios vacíos de su historia con ecos de risa y amor. Estaba en medio de una de esas historias, Jiraiya estaba describiendo animadamente la vez que un joven Minato se invocó accidentalmente a sí mismo en una fuente termal para mujeres en el país del rayo, cuando el buzzer sensorial de Naruto emitió una suave alerta amarilla. Análisis ambiental. Se detectó una firma de chakra extraña. A 300 metros al noreste. Se acerca a velocidad sigilosa. Firma. Animalista, densa. Nivel de amenaza. Bajo moderado. El peine de Naruto se detuvo. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Jiraiya, quien también había dejado de hablar, y su mirada se aguzó mientras dirigía la vista hacia el noreste. La postura relajada del sabio había desaparecido, reemplazada por una quietud serena y preparada que le resultaba tan natural como respirar. Parece que tenemos compañía, murmuró Jiraiya, perdiendo en su voz toda la calidez de un narrador. No es humano. Es grande. Probablemente curioso, tal vez territorial. Quédate detrás de mí y no liberes tu chakra. La mezcla que tienes es como un imán para algunas de las criaturas más peligrosas de este bosque. Un minuto después, la maleza en el borde de su pequeño claro se abrió. La criatura que emergió era del tamaño de un caballo grande, pero con la complexión de un tejón de granito y sombra. Su pelaje era de un gris áspero y moteado, y sus ojos brillaban con una inteligencia anaranjada y tenue. Gruesas garras, capaces de destrozar la piedra, se clavaban en la tierra blanda. Un oso triturador del bosque. Un depredador de rango A, rara vez visto, conocido por su implacable territorialidad y su piel casi impenetrable. Olfateó el aire, fijando la mirada en la pequeña fogata y luego en ellos. Jiraiya se puso de pie lentamente, interponiéndose entre Naruto y la bestia. Muy bien, grandullón, dijo con un tono tranquilo, casi coloquial. Solo estamos de paso. No hay necesidad de dramas. ¿Por qué no das la vuelta y buscas un buen lugar con vallas? La respuesta del oso fue un gruñido profundo y retumbante que vibró en el pecho de Naruto. Dio un paso adelante, con clara intención. Este era su territorio y ellos eran intrusos que debían ser expulsados. Por primera vez en días, la mente de Naruto se activó por completo en modo táctico. Análisis. Oponente. Oso triturador del bosque. Armas principales. Garras, mordisco, piel densa. Debilidades. Articulaciones, ojos, vientre. Estrategia recomendada. Evasión. Se prevé un enfrentamiento con Jiraiya. Pero Jiraiya no atacó. Realizó una serie de sellos rápidos con